Y otras dicen ser las mejores. A nosotros nos gusta más la acción que los rótulos. Sin dial, somos radio. No nos quedamos con una voz. Escuchamos todas. Abrí vos también el juego. Escuchá las campanas. Reprogramate y volvé a pensar, por las dudas, una y otra vez. Escuchá. Entrevista en Bonito Cuelgue. Tercer bloque de Bonito Cuelgue, 15 y 33. Como siempre, hablamos de libros que nos gustan, en este caso, colegas que hicieron una muy buena investigación acerca de Vaca Muerta, este yacimiento que parece la salvación de la Argentina, según unos. Otros piensan que puede ser una cuestión ambiental muy, pero muy compleja. Pero bueno, hay una investigación que hicieron Alejandro Berkovich y justamente Alejandro Rebocio, que está en el aire con nosotros. Alejandro, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? Hola Adrián, muchas gracias por el llamado. No, el gusto es nuestro. Alejandro, en primer lugar, felicitaciones por el libro, lo estamos leyendo y está muy pero muy bueno. La primera pregunta que siempre hacemos con respecto a los libros, ¿cómo surgió la investigación con Alejandro? El tema de investigar Vaca Muerta, ¿cómo surgió en ustedes esta investigación? Bueno, uno de los puntapiés iniciales fue que se estaba hablando mucho de que esto podía ser la Arabia Saudita Argentina y bueno, lo que dijimos es, bueno, si esto es así hay que abordar este tema, porque no puede quedar en una noticia de un diario nada más, hay que profundizarlo. Bueno, a partir de ahí empezamos a investigar, vimos que no era Arabia Saudita, pero que sí que es bueno, va a ser un polo de atracción importante y de polémica también. Y bueno, y en eso nos metimos, en buscar las historias humanas y narrarlo como si fuera una novela, pero obviamente basado en la realidad de las historias humanas que hablan sobre esas consecuencias políticas, sociales, económicas y medioambientales que van a tener el desarrollo de Vaca Muerta para Argentina y para Neuquén y en particular, ¿no? Alejandro, la pregunta es esencial, pero que siempre me da vueltas la cabeza cuando empiezo en Vaca Muerta y leo, ¿es viable Vaca Muerta? Lo escucho a Galucio y dice, bueno, sí, con inversiones, pero realmente la situación de Vaca Muerta y a partir de la investigación que hicieron ustedes, ¿permite la viabilidad? Hay muchos factores que dependen de los precios, los costos, y en cuanto al precio, el precio del petróleo se ha caído en el mundo y ahora y la propia YPF ha reconocido que el precio interno que se mantuvo, un precio sostén interno que creó Argentina, que llevó a que pagáramos uno de los combustibles más caros de América Latina, es inviable a largo plazo. O sea, si el precio del petróleo sigue bajo, el precio interno del petróleo también va a terminar bajando y eso va a desalentar la inversión en crudo. Por eso ya para el año que viene las petroleras están anticipando que, sobre todo YPF, que es la que está liderando la inversión en Vaca Muerta, que va a apostar por el gas, porque en el gas sí hay un precio interesante para las petroleras para producir gas, y subsidiado, por cierto, por el precio, y bueno, y con eso sí podría sostenerse la inversión en Vaca Muerta. Y lo que más necesita Argentina hoy en día es más gas que petróleo, es donde más déficit hay. Un tema también, Alejandro, que aparece en tema de Vaca Muerta y también, bueno, pasó más allá que tiene características distintas, lo que pasó en San Juan con el derrame de cianuro, bueno, un montón de cuestiones, es el fracking. Te hago la pregunta para aquellos que desconocen qué es el fracking a grandes rasgos y qué importancia tiene en Vaca Muerta puntualmente. Bueno, el fracking es una forma en inglés de llamarle la fractura hidráulica. La fractura hidráulica es una técnica que se usó hace mucho tiempo en el petróleo, pero que empezó a aplicarse en las rocas de esquisto o de arcillas compactas o de shale, como se dice en inglés. En esas rocas se empezó a usar para fracturar esa roca, que ese tipo de roca de esquisto o shale es una roca muy poco porosa y muy poco permeable, que para obtener el gas y el petróleo que está embebido dentro de esas rocas hay que fracturarla. Hay que usar el fracking, la fractura hidráulica. O sea, como dice el nombre, es una fractura, esa roca de esquisto dura, donde hay encerrado petróleo y gas, se la fractura, se la rompe inyectándole a alta presión agua, 90% de agua, también químicos y arena. A partir de esa fractura de esa roca, que está a 1000 o 3000 metros de profundidad, se libera el gas y el petróleo que está encerrado en ella y sube a la superficie.
Esa es la técnica que se usa. Y claro, antes el petróleo se sacaba con técnicas convencionales, perforando, y surgía el gas y el petróleo, pues se obtenía no de esas rocas de esquisto o de shale, sino de subsuelo que se llaman trampas, que son una especie de piletón, donde, o sea, pinchabas y salía, eran lugares permeables y porosos. Cuando el petróleo en esas trampas o piletones se acabó, hubo que empezar a buscarlo en esas otras rocas poco porosas y poco permeables, que son las de esquisto o shale. Y para poder hacerlo hay que usar el fracking. No se puede pinchar y sale, hay que fracturar la roca. Ese proceso, obviamente, que es más contaminante, necesita mucha más agua que en la inyección, que en un pozo convencional, y por eso está toda la discusión ambiental que ha llevado que países como Francia, Bulgaria hayan prohibido la técnica, o que Alemania esté en moratoria, aunque ahora el gobierno de Merkel quiere terminar con esa moratoria. Así en Gran Bretaña también hubo moratoria y después se levantó y el día se está haciendo. Y donde se desarrolló ampliamente la técnica fue en Estados Unidos, y ahí fue donde se hizo la revolución del shale, que llevó a que Estados Unidos pasara de importar a exportar gas y de importar petróleo a ir camino al autoabastecimiento en unos años. Buenas tardes, Alejandro. Iván Alexi Nordi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Quería consultarte, debido a la magnitud que pueda llegar a tener Vaca Muerta, ¿qué cambios le puede llegar a traer esto a la Argentina en el caso de que se pueda explotar en todo su potencial? Bueno, primero están los cambios. La mirada positiva sería pensar que Vaca Muerta puede representar y cerrar 3 veces el gas que tuvo el yacimiento de Loma La Lata, que fue uno de los yacimientos más importantes que tuvo Argentina en su momento, y que sirvió para terminar de gasificar todo lo que es la zona de Buenos Aires y toda la zona centro y sur del país. También sirvió para desarrollar el polo petroquímico de Bahía Blanca, que es evidentemente el polo petroquímico más importante del país, donde se producen plásticos a partir de ese insumo que es el gas. Y también puede servir, bueno, ese Loma La Lata también sirvió para desarrollar el parque de GNC, ¿no? Que es uno de los parques de automotores a gas natural comprimido más grande del mundo. O sea que todo eso se hizo con Loma La Lata, y parece que Vaca Muerta puede ser 3 veces Loma La Lata. O sea que puede ser muy importante, y además, bueno, pasar de importar gas como ahora a tener el gas propio va a reducir la tensión en el mercado cambiario, porque va a reducir la cantidad de importaciones, y bueno, sabemos todos cómo impacta el tema del dólar en la vida de los argentinos, ¿no? Entonces, y bueno, eso por el lado positivo. Por el lado negativo, no es a toda la Argentina, pero acá siempre está el mismo dilema, ¿no? Todo el mundo quiere ir a su cocina, encender la llave de gas y que salga gas, pero no sé si muchos quieren vivir al lado de un pozo de gas. Entonces, en la zona de Neuquén, ahí tenemos los mapuches que de repente están en sus tierras y llega una petrolera y dice: esta tierra es fiscal y la voy a explotar, y bueno, y esa gente no quiere que... Algunos arreglan, pero otros se oponen y no quieren que se haga fracking ahí. Alejandro, ustedes estuvieron en Neuquén. Quería saber, estando en el lugar o hablando con la gente de Neuquén, ¿cómo ven en ese microclima que a veces lamentablemente los medios porteños invisibilizan lo que está pasando en otros lugares? Neuquén es una provincia muy petrolera, hay bastante aceptación de la industria, pero la oposición al fracking es minoritaria. Lo que pasa que bueno, aunque sea minoritaria, si los dueños del principal yacimiento de Vaca Muerta, que es Loma Campana, está en un territorio que pertenece a una comunidad que se llama Campo Maripe, que es mapuche, y esa comunidad no quiere que se haga ahí el fracking, evidentemente entras en un conflicto. Y cuando esa comunidad no tiene título de propiedad de esa tierra, porque bien sabemos que la Constitución argentina del 95 reconoce que los territorios preexistentes de las comunidades les pertenecen, pero después se hizo una ley para poner en marcha esa norma constitucional, y esa ley establece un relevamiento de territorios indígenas que creo que nada más hizo el 15% en todo el país. Entonces todavía falta reconocimientos, y bueno, hay muchas comunidades indígenas sin sus títulos de propiedad. Y además del caso de Neuquén, en la provincia de Río Negro también está Vaca Muerta y otras formaciones no convencionales donde
se hace fracking, y en Allen concretamente, donde tenés peras y manzanas, en el mismo terreno donde antes se hacía peras y manzanas, viene, como el sector está en una crisis, sector frutícola, viene una petrolera y le dice, te alquilo por este terreno, y se pone a hacer fracking. Entonces, en Allen el conflicto está más claro, porque en el medio de la ciudad, que es una ciudad rodeada, o en el medio de la ciudad hay plantaciones de peras y manzanas, ahora también hay fracking en el medio de la ciudad. Nosotros fuimos a Texas para comparar la situación y ver lo que fue la revolución del shale allá, y allá hay ciudades donde tenés pozos en el medio de la ciudad. O sea que también ellos dicen que que pueden convivir ambas actividades, la urbana, la humana o otras actividades agrícolas con el fracking. Pero bueno, no está dicha la última palabra. En Estados Unidos también es minoritaria la oposición al fracking, en algunos estados, en otros no, por ejemplo en Nueva York y otros 2 estados más, Vermont y otro más que ahora no recuerdo, han prohibido el fracking, y hay ciudades como Dallas, en el estado petrolero de Texas, que también ha prohibido el fracking porque dicen que ha generado terremotos que nunca se daban en esa ciudad. Así que bueno, está para la polémica y no está dicha la última palabra, ¿no? Respecto a la explotación, Alejandro, desde que se inicia aproximadamente en el caso de Vaca Muerta, ¿cuánto tiempo debería pasar como para que Argentina pudiese hacer uso de los hidrocarburos que retira? No, bueno, ya está produciendo gas de vaca muerta y de otras formaciones con el tight gas, que es distinto del shale gas, que el shale gas se obtiene de la roca de esquisto, el tight gas es de unas arenas compactas, que es otra formación que también está en la provincia de Río Negro y de Neuquén, se llama Las Lajas, porque hay varias, la Vaca Muerta, después hay otra capa, digamos, de subterránea que se llama Las Lajas, Mulichinco, hay varias formaciones geológicas. En varias de ellas hay posibilidad de explotar gas y petróleo. Y hoy en día ya está surgiendo gas y petróleo no convencional mediante el fracking. Ya, de hecho, la recuperación de la producción de gas que está teniendo Argentina en estos últimos 2 años son en gran parte gracias al tight gas, no el gas de Vaca Muerta, pero sí el gas que se obtiene con fracking de otras formaciones neuquino y rionegrinas. Alejandro, estamos hablando con Alejandro Rebocio, escribió Vaca Muerta, un gran libro junto a Alejandro Berkovich, es periodista, trabaja en El País, La Nación, en Revista Anfibia, en otros lugares, también los escuchamos en la Rock and Pop. Te quería preguntar, Alejandro, con respecto al tema de Miguel Galuccio, puntualmente, te saco un poquito de Vaca Muerta, el rol de YPF, y teniendo en cuenta, primero te quería preguntar sobre qué te parece el desempeño que está teniendo Galuccio al frente de YPF, y en la segunda, se vienen las elecciones, si sentís que en el caso de Macri y de Massa, que si llegasen a ganar, va a haber algún cambio en la política de YPF puntualmente. Bueno, yo creo que ahora al principio parecía que era el mago Galuccio que estaba recuperando la producción y el gas de YPF, que estaba revirtiendo los números, y de hecho lo ha hecho. Pero ahora empezó, creo que en pleno clima electoral, a empezar la sospecha que nosotros en el libro mencionamos sobre la ética de Galuccio, sobre todo pues de hecho nosotros entrevistamos a mucha gente, Galuccio, a Kicillof, y a Massa también en el libro, y en el libro Massa decía que él porque en su momento Galuccio no solo sedujo al kirchnerismo, sino también al propio Macri. Si bien sí. Macri dice que va a tener un ministro de Energía, y ese ministro va a ser el expresidente de Shell Argentina, Aranguren. Sí. Macri quedó muy bien impresionado por Galuccio, pero el que no impresionó muy bien es a Massa. Y Massa en el libro le preguntamos, ¿se queda si gana usted? Bueno, en esa época todavía Massa parecía el principal candidato, ¿no? Sí. Después cayó el tercer puesto, ahora parece que quiere subir al segundo, pero bueno, la cuestión es que él dijo que conmigo Galuccio no dura ni un minuto. ¿Y por qué? Bueno, porque ponía en duda la política de proveedores que tiene, porque claro, la industria petrolera se basa en muchos contratistas. La inversión la llevan adelante contratistas, no las propias petroleras. Claro. Y sobre todo en esta que es una inversión a largo plazo, en los primeros años los que se están llenando de plata con Vaca Muerta no son las petroleras que van a sacar el petróleo en gran cantidad y recuperar la inversión dentro de unos años, sino
las contratistas, que son las que perforan, las que fracturan y hacen diversas actividades en el pozo hasta que el pozo se pone en producción. Y en el fracking, en este tipo de petróleo no convencional, la que se lleva en crema son las que hacen la fractura, y ahí en el mundo hay un gran oligopolio donde hay solamente 3 empresas. Halliburton, famosa en la guerra de Irak porque tuvo grandes contratos petroleros que consiguió esa empresa, que había sido presidida por el vicepresidente de Estados Unidos en la época de Bush, Cheney. Sí, Dick Cheney. Después está Weatherford y Baker Hughes, que eran dos empresas que ahora se están fusionando, y la tercera y más importante de todas en el negocio mundial es ¿cómo se llama? Schlumberger, que es la empresa donde trabajó Galucho antes de trabajar en YPF. Y bueno, Schlumberger, así como es la número 1 del negocio mundial, también se lleva los grandes contratos acá en Argentina de YPF, y algunos dicen, ¿cómo puede ser que este hombre que trabajó en esa empresa de un día para el otro se fue a YPF y ahora Schlumberger es la empresa más contratada? Sí, porque además lo que pasa, Alejandro, a mí en el caso de Galucho comparto muchas cuestiones de su política que implementó en YPF, pero también es cierto que ha sido un niño mimado también de los medios, porque siempre está la comparación con aerolíneas argentinas, ¿no? Satanizada por cómo se maneja ese perfil más técnico que da Galucho a contraposición de Recalde, digo, en empresas que volvieron al Estado. Sí, pero yo creo que hay algunas diferencias importantes entre aerolíneas y YPF. Una es que YPF genera ganancias, claro, y Aerolíneas genera pérdidas, y eso genera un debate sobre si está bien que el Estado subvencione o no a una empresa de bandera que cumple muchas funciones importantes, pero que también en general es usada por la gente de clase media y alta, ¿no? Pues en general los pobres no viajan en avión. Y eso genera un debate, que en el caso de YPF no hay un debate porque no hay un subsidio directo, pero claro, sí. Y nosotros la verdad que nuestra intención con el libro es abrir debates, y uno de ellos que creo que es importante es que si bien no había un subsidio, pero este año el gobierno y los gobernadores de provincias, para sostener el precio del petróleo y del gas, crearon subsidios para aquellas empresas de petróleo y gas que aumenten su producción o aumenten su exportación. Entonces ya ahí empezamos todos a bancar a la industria, obviamente con la idea de que se generen las inversiones para recuperar el autoabastecimiento. Pero es un tema que siempre es digno de debatir, y además, además del subsidio que sale de las arcas del Estado, está esto que yo decía antes, del precio interno del petróleo. Hoy en el mundo el petróleo está alrededor de los $45 y acá lo estamos pagando a $77. Y esa diferencia no la paga el Estado, sino que la pagamos los consumidores de nafta y gasoil cuando vamos a cargar. Y y también los consumidores indirectos de esa nafta y gasoil, digo, lo que usa un colectivo, el que usa las combis, todo lo que vemos. Sí, otros medios que usan nafta y gasoil. O sea, eso también tiene un impacto y es objeto de discusión. O sea, Alejandro, por un lado está esa diferencia con aerolíneas, y por otro lado también no hay que olvidar que YPF no es 100% estatal. Claro. El 51% del Estado, el 49% es del sector privado. Está George Soros, este multimillonario húngaro norteamericano, Carlos Slim, del mexicano más millonario de todo el mundo. Sí, de la empresa Claro. Sí, es verdad, hay una diferenciación que a veces en la discusión mediática desaparece, y hay varios elementos importantes. Alejandro, felicitaciones por el libro. Un placer realmente que hayas estado